Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Cristian David Méndez, inscrito en el CEA de la Ciudad de Cali en el programa de agronomía, y a continuación va a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, la microbiología estudia los microorganismos y cómo funcionan, especialmente las bacterias. La microbiología también permite estudiar la evolución y diversidad de microorganismos y de cómo estos surgieron y por qué. La microbiología también se relaciona con la ecología, lo que permite estudiar cómo es el hábitat de estos microorganismos y cómo se desempeñan en ellos. ¿Por qué es importante? Es importante porque ha permitido estudiar cómo han sido los procesos de vida, cómo han sido los procesos de la vida. Igualmente es importante porque ha generado grandes avances en la medicina, en la industria y en la agricultura. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Bueno, la principal diferencia es que las eucariotas no tienen un núcleo bien definido, por lo que todo su material genético se encuentra distribuido por todo el citoplasma debido a que no cuentan con una célula nuclear, con membrana nuclear. Igualmente, las células procariotas son mucho más pequeñas que las eucariotas y presentan una estructura mucho más sencilla que las eucariotas. ¿Cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y cuáles las procariotas? Los microorganismos que comprenden las eucariotas son los animales, los hongos y plantas. Y los microorganismos procariotas son bacterias, archaea y algas azul verdosas. Bueno, explique las 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, una de las propiedades es el metabolismo, que es la interacción de la célula con el ambiente, donde la célula obtiene nutrientes del ambiente, los cuales los procesa y luego los expulsa en forma de desechos. Crecimiento es el aumento del número de células como resultado de la división celular. Evolución es el proceso de descendencia con modificación en que se seleccionan variantes genéticas mutantes, donde acá a partir de una célula se empiezan a generar otras, lo cual da a la descendencia. Motilidad. Bueno, esto es la capacidad que tienen algunas células de autopropulsarse, permitiendo que, por ejemplo, que si se encuentran en entornos un poco desfavorables, estas puedan partir o llegar a otras donde puedan explotar nuevos recursos y generar nuevas oportunidades de crecimiento. Diferenciación. Esta puede causar la formación de células modificadas especializadas para el crecimiento, la dispersión o la supervivencia. Bueno, la diferenciación es lo que permite que cómo son las células a partir de su crecimiento, la supervivencia o cómo se dispersa. Comunicación. Las células interaccionan entre sí y mediante mensajes químicos. La comunicación entre células permite que unas células entre sí puedan compartir o no genes, sin importar si sean células de la misma especie o no. Intercambio genético. Las células pueden intercambiar genes por diversos mecanismos. Bueno, ¿qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Bueno, en las comunidades microbianas siempre juegan un papel importante en dos factores: recursos y condiciones ambientales. De los recursos puede ser, por ejemplo, el alimento, y las condiciones ambientales puede ser el pH, la temperatura, la humedad, la existencia o no existencia de oxígeno. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o en el ambiente en que viven? Bueno, los microorganismos se clasifican en 4 grupos, que son bacterias, virus, hongos y parásitos, donde tenemos en estos organismos 2 grupos muy importantes, que son los aeróbicos y anaeróbicos. Que los aeróbicos necesitan del oxígeno para sobrevivir y para desempeñar todas sus funciones, mientras que los anaeróbicos
Estos son organismos que no necesitan del oxígeno. Igualmente tenemos otros microorganismos que son como los hidrobios, los cuales viven en el suelo en forma de bacterias, algas, protozoarios y nematodos. Igualmente tenemos otros microorganismos anmobios, los cuales se han adaptado a vivir en la atmósfera del suelo. Estos también se presentan como hongos, artrópodos, moluscos y vertebrados. Bueno, las condiciones, muchos de estos microorganismos tienen sus hábitats son hábitats donde las condiciones son un poco desfavorables, por lo que hacen que el hábitat sea en condiciones extremas. O sea, nos referimos a condiciones extremas cuando, por ejemplo, hay mucho calor, mucho frío, mucho muy húmedo o no tan húmedo, esto muy seco o de mucha agua. Sin importar en estas condiciones extremadas, son capaces de sobrevivir muchos microorganismos, los cuales son conocidos como extremófilos, los cuales son capaces de vivir en todos sus hábitats extremos. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma de agrupación? Bueno, las células en forma oblicua o esférica se conocen como cocos, y las células en forma de cilindro se conocen como bacilos. Pero algunos bacilos forman espirales, y esos espirales se llaman espirilos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Bueno, los microorganismos en la Tierra se encuentran en todas partes. Por ejemplo, en el ser humano, en los alimentos, los animales y en las plantas. Y son importantes ya que la existencia de la vida no sería posible sin ellos. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Bueno, la agricultura de los microorganismos se beneficia mucho, ya que primero que todo permite una óptima fertilización y también permite que el efecto entre suelo y planta sean mucho más complementarios y múltiples. También permite descomponer los restos orgánicos del suelo de una forma más fácil, y también permite que los nutrientes liberados sean más asimilables por la planta. De igual manera permiten descomponer materiales contaminantes presentes en el suelo. ¿Por qué es importante la bioremediación microbiana en el suelo? Bueno, es importante porque permite antes que nada reducir la contaminación en el suelo. Igualmente también permite evitar fenómenos como la erosión del suelo, y lo más importante es que hay una seguridad alimentaria mucho más sana y confiable. ¿Qué estrategia de bioremediación le llama la atención y por qué? Bueno, la estrategia que a mí me llamó la atención y la escogí es la bioaumentación, la cual es una estrategia que consiste en la inoculación de microorganismos seleccionados para la degradación del contaminante, por lo que se supone que el efecto sea mucho más rápido y eficiente. Selecciona un microorganismo en la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región, y menciona brevemente la acción microbiana de ese organismo. Bueno, los organismos que yo escogí fue Agrobacterium, Klebsiella, Rhodococcus. Escogí estos microorganismos porque son los que se han hecho presentes más que todo en la contaminación del suelo por medio de herbicidas. Entonces, como en mi región
hay suelos que han sido constantemente contaminados con herbicidas. Entonces, por ejemplo, los elegí. Y la acción microbiana que pueden hacer es que esos microorganismos debilitan las concentraciones y las rompen. Bueno, eso era todo. Pero espero que me hayan expresado de forma clara y que me fueran podido comprender. Muchas gracias.